Hola, somos más de 1.000 millones de católicos en el mundo y aquí habemos 3 dispuestos a compartir lo mejor de nuestra fe. Bienvenidos al podcast La Casa del Padre. Bienvenidos a la segunda parte de este podcast que decidimos llamar Quedamos que el llamado universal, ¿no? El Llamado Universal. Bueno, ha tenido 3 nombres, pero ahorita es el llamado universal. El Llamado Universal. Y en la parte anterior, la semana pasada, nos quedamos en que íbamos a platicar de 2 enemigos o 2 visiones que son distintas, pero que ambas te separan de lo que realmente nosotros queremos alcanzar a llegar. Pero no sé si quieran platicar antes como para dar contexto para aquellos perdidillos en el camino que no sepan pues de qué estamos hablando hoy. Oye, pues el capítulo anterior, ¿verdad? La primera parte de este podcast, pues concluimos hablando o definiendo la santidad, ¿no? Cada uno compartíamos nuestra experiencia, nuestra amistad con alguno de los santos. También en la vida más cotidiana veíamos que encontramos obstáculos que fortalecen, o sea, lejos de debilitar nuestra llamada a la santidad, pues la deben de fortalecer. Tenemos que aprender a encontrar también dentro de los obstáculos oportunidades para crecer, ¿no? Yo les decía que la santidad, ¿verdad? No es como que una meta a alcanzar, ¿verdad? O sea, es algo donde permanecer. Y para ello, pues tenemos estos medios de salvación que son los sacramentos, concretamente el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Que son ya, digamos, una prenda de lo que es la vida eterna que todos buscamos alcanzar. Total, es importante saber, ¿no? O sea, que nos habíamos quedado en este punto de que la santidad, pues no es un punto de partida, sino un punto de llegada, pero que pues prácticamente Jesús pues nos hace santos, ¿no? Al asumir nosotros con el bautismo, pues este ser miembros de la iglesia, del cuerpo místico de Jesucristo, pues tomamos también la convicción de que Él nos ayuda en este camino, con su Espíritu Santo está ahí. Pero fíjate que hay que hacernos una pregunta, ¿no? O sea, la primera barrera que hay hoy en día para comprender qué es la santidad es que tal vez por mucho tiempo se visualizó al santo como un héroe, ¿no? Una persona que estuvo llena de un sinfín de virtudes y de situaciones que nadie más puede realizar porque él poseía poderes sobrenaturales. Pues no. O sea, ¿qué es un santo? Es la acción del hombre que llega a grandes extremos de virtud, es realizar acciones milagrosas, o es un proceso penoso, ¿no? De maltrato físico, emocional, de martirizarte, sufrir por sufrir. No. O sea, se puede decir que la santidad es ser otro Cristo, ¿no? Como ya lo hemos dicho en el final del episodio pasado. O sea, es ser otro Cristo. Y esto que suena tan difícil es un don. O sea, tú puedes elegir tu profesión, tú puedes elegir tu carrera, pero pues la vocación te elige a ti porque es un llamado, ¿sabes? Entonces, si decimos que es nuestra vocación universal, nuestra llamada universal, es decir, de toda la iglesia, pues estamos hablando de que Dios, si te invita a esto es porque te fortalece en esto, ¿no? Y muchos piensan que estamos solos en ese camino. Y ese es un gran error. Sí, al ser don es un regalo. Y es algo que está con nosotros y que no es por méritos de nosotros tampoco. O sea, es algo que Dios dispone para que nosotros lo volvamos con Él y que lo mantengamos, como has dicho, pero que no es por un esfuerzo inalcanzable como muchas historias nos cuentan. O como si todo dependiera de nosotros. Como, ¿no? Si todo dependiera de nosotros. O como si nosotros afectáramos la santidad, ¿verdad? Como si por nuestros errores la santidad fuera menos, ¿no? O lastimáramos la santidad. Pues no. No. De hecho, es una manera que yo he aprendido que me gusta vivir mi fe. No enfocándome en los pecados. Porque hay mucha gente de que no, pues no escuches esta música porque es un pecado, no sé, ¿verdad? O si escuchas música de alguien que apoya el aborto, no sé, ya estás en pecado. Y yo de que no enfocándome en esos aspectos, sino enfocándome en los aspectos del amor. Un poquito más de qué puedo hacer yo hoy para acordarme de alguien que a lo mejor nadie se está acordando de esa persona, o para mis papás, un acto sencillo ahí en la casa incluso, ¿verdad? Y pues esto me recuerda mucho a una frase de un santo que no me acuerdo el nombre ahorita, pero
ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Y y creo que eso es parte de la santidad, porque no es que, como dijeron ahorita, no es que nosotros la ganemos o tengamos superpoderes o así, porque es un regalo. La salvación ya fue un regalo, ¿verdad? No fue condicional, no fue nada. Pero sí es seguir trabajando para, bueno, utilizar el regalo. Seguir trabajando para que la gente reciba ese regalo también, ¿verdad? Mira, hay algo que a mí me fascinó muchísimo, que lo tengo que leer así textualmente, porque no quiero perder, o sea, no quiero que se pierda el sentido. La esencia. Dice, desde que se recibe el sacramento del bautismo, Cristo habita en cada uno de nosotros. De ese modo, ser santo será ser cada vez más uno mismo, en cuanto que ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y muchos pensarán que ser santo es todo lo contrario, como que olvidarte de tu humanidad, ¿no? Y empezar a ver, pues, como esa cláusula medieval, el cuerpo como la cárcel del alma, ¿no? O sea, aquello que te impide que tu alma, que tu espíritu se exprese, se manifieste, se desarrolle y llegues, ¿no? A agradar a Dios o dar un testimonio de vida ejemplar. Pero fíjate, de ese modo, o sea, ser santo será ser cada vez más uno mismo, en cuanto que por el bautismo ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, ¿no? Sí, qué intenso. Ajá, y se puede confundir. Tú hablabas al principio de que el Papa nos ofrece la reflexión sobre dos sutiles enemigos de la santidad, ¿no? Muy sutiles, pero muy presentes, que conforme iba leyéndolo, este documento me gusta mucho porque es algo que he leído desde hace un tiempo y ahora que lo repasamos porque nos pediste, porque lo leímos para prepararnos. Es que yo no leo. Es algo que al menos en el grupo en el que estoy, digo, ok, pues es muy fácil caer en esto porque pues somos frágiles, somos humanos y pensamos, y somos prácticos. Pensamos que de una manera u otra alcanzamos la santidad. Y uno de estos enemigos es pensar que podemos alcanzar a Dios haciéndolo razonable o racionalizarlo. Pero es pensar o abarcarlo en lo limitado que nosotros O sea, tratar de entender a Dios totalmente. Solo desde la razón. Solo desde la razón. Ajá. Pensar que las pistas, que todo es una pista y que todo es descubrible y que nosotros podemos abarcarlo de esa manera. Una forma en la que yo lo estaba reflexionando es que esta forma de abarcar a Dios, que tiene su nombre propio, es tener una falta de fe. ¿Por qué? Porque tú no confías en este misterio o esta forma obviamente inalcanzable que tenemos, que hay de Dios, o no inalcanzable, sino pues el propio misterio de Dios, y no confías en eso, y no crees en eso, entonces piensas que lo que tú conoces es lo que es Dios. Le creas una cara a Dios, le creas unos brazos a Dios, y piensas que es de tal manera, de tal sentido, o en tal sentido, que esta fe que tú puedas tener en alguien que te puede proveer, alguien que te puede acompañar, en alguien que ve por ti, pues ya no está. Y por lo tanto, abarcar a Dios o pensar que podemos abarcar a Dios, racionalizarlo, es limitarlo, porque pues no le damos partida a lo que es Él. Y pienso un poco en los evangelios que han pasado en estas semanas, sobre todo en por una reflexión que escuché de un padre que era otro padre, que no era el padre Elisel, pero tampoco era el padre. Que no era el padre, era un sacerdote. Pero es este pasaje en el que Jesús predica en su pueblo y las personas lo conocen y Jesús no puede obrar. Que se sorprende de la incredulidad. Que se sorprende de la incredulidad. Y una forma en que pudiera, o sea, puedo pensar en ello también es que como pensamos cómo es Dios, limitamos cómo puede actuar Él. Porque no, Dios no puede ser de esa manera. Dios no es así. No puede hacer esto. Y lo limitamos, lo encapsulamos en lo que pensamos que creemos de Dios y no en lo que realmente es Dios. Que es pues va más allá de lo que podemos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que a veces lo queremos encerrar en estructuras aburridas y caducas, ¿no? Muy o sea, caducas. lo queremos encuadrar en nuestro criterio que claro, la mayoría de las veces es limitado. Ahora,
aquí hay que aclarar, estás hablando del gnosticismo, ¿no? Del concretamente. Sí. Bueno, pero también hay que aclarar algo. No quiere decir que los racionalistas sean enemigos de la fe, ¿no? Al contrario, yo pienso que nuestra claro fe que no. y la razón, ¿verdad? Como dice San Juan Pablo II, Sí. son las dos alas con las que el alma se eleva a la contemplación, ¿verdad? Del misterio sobre la vida, sobre sí mismo. Entonces, sí es importante aclarar esto. O sea, no estamos en contra de la razón ni la fe están peleadas. Ese discurso ya se superó caduco, hace muchísimo, exacto. No va. No quiere decir que no se pueda seguir profundizando en ello. El gnosticismo a lo que va es que pues puede haber mucha revolución acá en la cabeza, ¿va? Pero poca interiorización. Sí. Y sobre todo, el problema de no encarnar la fe, ¿sabes? O sea, de dejarlo todo en el plano de lo racional y no encarnar. No experimentar. Y no sentirte parte de. Que qué peligro eso. O sea, qué peligro ser un miembro del cuerpo, pero que quieras pues vivir fuera de la relación y de la comunión, ¿no? Sí, aislarte completamente y no permitir esta experiencia que, como mencionabas hace un momento, o sea, el Verbo se hizo carne, experimentó como nosotros, vivió como nosotros, y cómo esta forma de experimentar a Dios no va a ser algo que te acerque también a Él. No es solamente encerrarlo como apuntas, es experimentar esta forma en la que Dios nos permite acercarnos a través de cómo podemos alcanzarlo, pues reflexionándolo, pero también en esta experiencia de la cercanía con el hermano, con los sacramentos, con el mismo Dios a través de la palabra, y cómo esto se vuelve un círculo completo dentro de la limitadez que podemos tener como personas, pero para tener esta experiencia en Dios, cargar de estas dos alas que menciona San Juan Pablo II a una o incluso a la otra con un sentimentalismo extremo, pues no va a hacer que tengamos una visión clara de lo que pudiera ser Dios. Sí, claro. Sí. Yo creo que Pedro nos regala el ejemplo perfecto en esto. Cuando está en el mar, bueno, si era el mar, perdón, o en el agua, pues, y le dice, Jesús, si en verdad eres Dios, comándame o llámame al agua para poder caminar en ella. Y pues sí puede al principio, ¿no? Y luego se da cuenta, caray, estoy en el agua, ¿cómo que estoy en el agua? Y en ese sentido, pues... Las personas no caminan en el agua. Ajá, o sea, le regresó eso de... Dejó de ver a Dios, que es lo que importaba, y se ubicó es que estoy en el agua, no es posible esto, y se hundió. Y de esa manera. Yo creo que también ese pudiera ser un enemigo de la santidad, ¿no? Digo, este es un agregado mío. Dejar de sorprenderte por el Dios de lo imposible. O sea, creemos en el Dios de lo imposible. Creemos en el Dios que hace, primero, nuevas todas las cosas. Sí. Pero también en ese Dios que es capaz de hacer cosas extraordinarias. Y la importancia de no perder la capacidad de sorprenderte. Pero más del asombro, el estupor, ¿no? El estupor, es decir, ¿qué es esto? O sea, esto incluso hasta, pudiéramos decir, rompe los esquemas o las leyes naturales, pero sucedió una sanación, pues no sé, después de haber estado... ¿Mande? La multiplicación de panes. La multiplicación de los panes, o sea, todas esas cosas no son fábulas, ¿no? No son rellenos o maneras de ilustrar que tenían los evangelistas, pues para convencer a nadie, no. Simplemente era compartir la verdad, lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían tocado con sus manos, ¿no? Entonces yo creo que también un enemigo de la santidad puede ser perder la capacidad de asombrarte y de sorprenderte, ¿no? Por ese Dios que hace cosas inimaginables, pero que no solamente hace cosas inimaginables, sino que te llama a ti a hacer cosas inimaginables y te fortalece para hacerlo. Que ahí es donde radica la santidad. Ahorita estábamos hablando, ¿no? Ahí, detrás de cámaras, de... ¿Qué decías? ¿Como el gran secreto de los santos, decías tú? La alegría es el gran secreto de los santos. Y que yo pensaba que tenía que ver con que había santos que salían en sus pinturas o en las iconografías así como que con una cara muy seria, pero no. Dices que es que de... Sí, es una prédica del padre Mike Schmidt que, o sea, a mí me encanta porque es una forma de expresar cómo nosotros podemos decidir ser alegres en las circunstancias que nos rodean. La palabra que nos decía el productor, Kevin, era felices. Y bueno, yo porque me gusta como que dividir las palabras, o saber que esta palabra es para esto, esta palabra es para el otro. Y la alegría se me hace una palabra muy apropiada porque incluso es lo que viene en el documento, es alégrense.
es que nosotros podemos decidir que una circunstancia puede acercarnos a Dios, incluso si esta circunstancia puede ser adversa. Y esta circunstancia daba distintos ejemplos, pero al final la decisión que nosotros tomamos es para dar más gloria a Dios. Si estoy en una enfermedad y sano, me sorprendo de esta sanación que puede ser milagrosa o que eran 100 contra 1 y resultó ganador ese uno para yo sanar. Gloria a Dios. Pero si muero, voy a glorificar a Dios a través de mi muerte, porque yo soy soy patente o doy una muestra patente de que Dios estuvo en mí en este sufrimiento, así como pues Jesús también sufrió en su pasión, y de esta manera yo decido hacerlo, pero esta decisión creo que va muy encaminado a algo que hemos mencionado sobre algo que se nos da, este don. O sea, esta alegría no solamente llega porque pues yo lo racionalizo y decido ser feliz, de que no, voy a amarrarme y voy a decidirlo, sino que es Dios actuando en uno mismo y cómo nosotros podemos, a través de la experiencia que hemos tenido con Él y a través de cómo nos hemos acercado con Él, a través de las herramientas apropiadas, para saber que es un Dios que actúa en lo imposible y es un Dios que puede calmar mi angustia en una circunstancia complicada. Y la alegría es el mayor secreto de los santos, porque pues en todos estos santos que platicábamos al principio de esta parte 2, de historias adversas o de héroes, se nota mucho, porque pues hay personas que fueron ricos, después se desprendieron de su riqueza y decidieron formar una orden, o fueron soldados y tuvieron un trauma intenso y decidieron avanzar, aunque tuvieron complicaciones. Personas que dejaron de sentir a Dios durante mucho tiempo en su vida. Pero aún así, estas personas dieron un paso más allá a través de esta certeza que creo que los santos pueden tener, o personas que tienen muy clara la idea de Dios, que es que Dios está ahí, aún así. Y esa alegría me ata con la alegría que puedo yo aspirar en el cielo para poderla tener un poco aquí en la tierra. Y creo que eso, aterrizándolo un poco en el tema, y compartirla. Esto lo aterriza un poco en esta idea del agnosticismo, porque es alejarnos de eso, o sea, de esa experiencia que podamos tener, porque yo pienso, no, estadísticamente es imposible que yo me pueda curar, o que pueda pasar esto, y que pues no creo, o que Dios pues no creo que pues pueda actuar con más personas. Pues no, o sea, lo encapsulamos, es una idea muy, muy vaga de lo que es esto, que se puede extender a más cosas, pero al final de cuentas es encerrarlo, limitarlo y dejar de experimentarlo. Oye, y luego pues también yo pienso que una de las campañas de desprestigio a la santidad pues más peligrosas ha sido precisamente enaltecer la figura del santo, de manera que pareciera que la santidad es algo más inhumano que humano, ¿no? Uh-huh. O sea, que necesito de virtudes verdaderamente extraordinarias o incluso hasta flotar en el aire para considerarme como tal. Y pues no, uh-huh. O sea, todo lo contrario. O sea, ser santo significa aprender a ser humano, o sea, a encarnar, ¿no? Entonces la santidad es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo que ya hemos recibido con la participación en los sacramentos, ¿no? Y como miembros de la iglesia. O sea, qué peligroso esto del gnosticismo, que pudiera hacernos como flotar, ¿no? Sí. Y quedarnos con una idea de Dios, pues muy racionalizada y evitar la experiencia. Que tú sabes que, como dice Benedicto XVI, ¿no? En su encíclica Deus Caritas Est, no se comienza a ser cristiano por creer en un conjunto de teorías, de ideas, ni de propuestas o de filosofías, ¿no? Uh-huh. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, que es Jesucristo, una persona viva, real, que te confronta, que te anima, que te fortalece. O sea, de ahí parte todo. Entonces imagínate, pues querer eso nada más platicarlo y no vivirlo, pues te pierdes de todo, ¿no? De hecho, bueno, ahorita antes de que empezar, ¿te acuerdas que estaba platicando del joven rico, de la historia con Jesús? Sí. Esta es la parte dentro del documento que me recordó mucho a él, porque, bueno, para mí Jesús lo más impresionante, porque te topas a muchas personas, ¿no? Que dicen,
yo voy a sacar a 100 personas bien preparadas y bien hechas para, como parte de su proyecto de, no sé, de pastoral, de lo que sea, ¿verdad? Pero Jesús nunca trató a la gente como proyectos, sino como humanos. Entonces, en lo que me recuerda mucho este pasaje, es cuando Jesús lo... O cuando el joven rico rechaza a Jesús, le dice, deja todas tus cosas y sígueme. Usan una palabra de como angustia o este, de dolor más bien. El joven se llenó de Así, dolor, de el joven se llenó de tristeza. dolor. Pero según yo, la palabra en griego que usan, como que la única otra parte donde la usan es en el huerto de Getsemaní. Esa palabra en específico. Pero esa palabra Que se referida refiere a al la joven angustia. rico, dices Sí, tú, refiriéndose lo que sintió lo que cuando sintió no la pudo angustia. desprenderse. Ajá. Oh. Entonces fue una angustia muy fuerte. Y que es la Wow. respuesta del otro lado de Jesús. Que Jesús lo miró con amor. En ese sentido, ¿no? Está bien, estuviste así de cerca, pero te amo aún así, ¿no? Es como cuando vas con tus papás, ¿no? Pues no pases el semestre, no sé, ¿verdad? Pero no se te fue el amor, no desapareció, ¿verdad? Entonces, esta parte de la historia, por eso me gustó mucho que cabía en esta parte del documento. Wow, y eso Qué está intenso. padrísimo, eso que me dices de cómo hay un paralelo, ¿no? Con el significado de la tristeza de Jesús en el huerto de los olivos. Ujú. Wow. Rimas les dicen había los visto eso. autores, así cuando Ujú. pasa así en diferentes circunstancias. Pero concuerdo totalmente con lo que dicen y algo que tengo presente porque en el grupo donde estamos hablamos del libro de Hechos de los Apóstoles y reflexionamos sobre ello. Y en Hechos 2:42, pues es muy patente cómo era la primera comunidad se reunía, pero algo que termina, o sea, ya en los últimos numerales, es bueno, la última parte del pasaje, es que todos se unían o les llamaban la atención porque se amaban los discípulos. Y es esta experiencia que tenían Dios, o sea, sí enseñaban, sí oraban, tenían la comunión, convivían entre ellos, por esta experiencia que tenían los discípulos hacía que fuera atractivo también para otras personas, no tanto que racionalizaban o que tanto intentaban compaginar en este tiempo con libros o teología judía, pues para que tuviera sentido. O sea, sí tenía una forma de verlo, o esta parte de la enseñanza, pero no era el todo al final del día. Era uno de los componentes que hacían que las demás personas se pudieran unir a la comunidad al final del día. Y es esta parte de la experiencia y esta parte de la cercanía que pudieran tener también. O sea, al final del día, con lo que nos cuenta Edu también, es que hacían una lista, un checklist de los mandamientos. Y al final del día, eso que pensaba que ya estaba todo bien, pues le faltaba una sola cosa, que era lo más impensable, lo más loco de la propuesta, Contracorriente. o lo contracorriente que tenía Jesús, que era, deja todo. ¿Cómo voy a dejar todo? Si yo ya tengo esto, si yo ya lo hice. No, y era un joven virtuoso porque, pues imagínate, o sea, bien formado, ¿no? En la ley, Sí. respetuoso de cumplir los mandamientos, pero Ujú. pues le faltó lo más importante. O Dar sea, un paso. y yo creo que también, o sea, fíjate, y es que la santidad yo creo que se va también fraguando, ¿no? Y va madurando digamos, nuestra conciencia sobre este estado de vida en cosas bien cotidianas. Por ejemplo, ¿no? Ayer me contaba, pues una madre me contaba el testimonio, una mamá me contaba el testimonio de que, pues ella está muy involucrada en ayuda social, ¿no? En obras sociales que tienen que ver con apoyar a gente en situaciones de emergencia, de riesgo, que no tienen, pues, los recursos materiales para muchas veces hasta sobrevivir. Ujú. Y pues ella había hecho circo, maroma y teatro para poder ir a recoger un donativo, pues, sustancioso en especie, ¿no? Pues tú sabes, costales de arroz, frijoles, incluso hasta material médico para poder, pues, facilitarle a las personas que no tienen acceso a esto. Y su hijo la reprendió Ujú. porque para ir ella por ese donativo tuvo que dejar un día de trabajar, Ujú. tuvo que cerrar su oficina. Sí. O sea, ella supo poner a Cristo
y al prójimo, evidentemente, Ujú. en el lugar que le correspondía. Pero tuvo que dejar algo. Y el hijo la regañó. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo, dijo, ¿por qué vas a dejar así de trabajar? Por ir a hacer eso, por ir a recoger ese donativo. Ujú. Cuando ni siquiera vas a recibir ningún tipo de remuneración económica por eso que vas a hacer. Es una pérdida de tiempo. Ella estaba ya tan lastimada como de que su hijo no esté en su misma sintonía, Sí. cuando evidentemente, pues ella se ha esforzado no solamente por decirle, hey, cree en Dios, ¿no? Sino vivir conforme a ese Dios que ella predica, ¿no? Y que este muchacho le hubiera dicho eso, ¿no? Pues a mí me hizo recordar, pues al joven rico que, pues según él, pues la felicidad te la garantiza, pues tener dinero, ¿no? Sí. Tenerlo todo materialmente hablando. Y yo siempre he pensado que quien quiera agradar al mundo, pues nada le va a ser suficiente. Para quien quiera agradar al mundo, pues los santos van a ser personas infelices, van a ser personas bobas o retrógradas, Ujú. e incluso personas, pues, que tienen como, no sé, de las cuales hay que desconfiar, ¿no? Porque pareciera que no tienen claro su camino, que no les queda Sí. otra y por eso hacen eso. Pero dije yo, qué lamentable. Y ciertamente, consagrar tu vida a ayudar a Dios y construir el reino va a ser tal vez la labor peor remunerada materialmente hablando, Ujú. pero es la única que te garantiza la vida eterna, ¿no? Sí. Entonces tú, pues sí, la pregunta del joven rico era, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna, no? Y de hecho, pues, todo esto que entra mucho a ir a contracorriente del mundo. Porque muchas veces nos pasa de, pues, cómo ponemos la santidad de una manera alcanzable. Pero la verdad, para mí siempre ha sido, si yo no acepto la respuesta, la verdadera respuesta que es, que muchas veces es incómoda y desagradable, ¿no? Es, ve a contracorriente de todo lo que está cómodo para ti, lo que a ti te gusta. No hay manera en la que yo lo vaya a lograr. Que eso es mi manera personal de verlo, porque yo soy una persona muy comodina, por así decirlo, o que es parte de mi esfuerzo diario tratar de no serlo. Ok. Y va mucho como con los judíos cuando salieron de Egipto. Muchas de las reglas, la gente piensa, no, pues es que eran las reglas para, pues, de no comer ciertas cosas, no comer ciertas carnes o así. Porque los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿qué es lo que querían ser? Ellos querían ser egipcios. Ellos querían caminar como un egipcio, bailar como un egipcio, o sea, hacer todo lo que un egipcio hacía. Llegaron a la tierra prometida, ellos les pusieron todas esas reglas para que no se convirtieran en la gente que ya estaba ahí. Ya, pues para los tiempos de Jesús vemos cómo se clavaron tanto en las reglas que mismo Jesús decía, pues, ¿cómo vas a poner una regla sobre el amor, no? Porque las reglas no eran para prohibir cosas, sino para encaminarte un camino que llevara, yo creo, ese mismo a la santidad. Y se ve desde el del Antiguo Testamento. No es algo de, el Nuevo Testamento lo introdujo. Creo que es el camino de la salvación que nos los trajo. Claro. Oye, bueno, Ujú. habíamos hablado de dos enemigos, ¿no? Pero ahorita ya nos metimos de lleno en el gnosticismo, ya salió en otras cosas que, bueno, tiene que ver, ¿verdad? Tampoco es como que hayamos perdido el rumbo, pero ¿cuál era el otro enemigo? ¿Te El otro acuerdas? enemigo que de hecho quiero agarrar esta parte que dijo Edu de ir contracorriente, porque a veces pensamos que es más el esfuerzo de uno lo que lucha contra el mundo y dejamos de lado a Dios. La gracia, ¿no? La gracia, eso que nos dan, eso que nos da Dios, que ya lo tenemos a nuestro favor, lo dejamos a un lado porque vamos o queremos ir con todo y pensamos que con nuestras fuerzas es lo suficiente. Y tiene un nombre rarito, es pelagianismo. 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 Y el neo, pues ahora que es Neopelagianismo. O neopelagianismo. sea, de nuestro tiempo. De nuestro pero, tiempo. Pero, o sea, el pelagianismo, ¿qué es? O sea, explíquenos. Bueno, anteriormente, y es muy patente ahora, y al menos la forma en la que yo lo reflexiono es buscar todos los medios que yo tengo para poder alcanzar a Dios, dejando al lado a Dios. Y esos medios es el esfuerzo que yo puedo hacer, el sacrificio que yo puedo hacer, todo lo alcanzable que puede hacer mi cuerpo y mi voluntad individual para alcanzar a Dios, dejando al lado la voluntad de Dios, dejando al lado la gracia de Dios, dejando al lado todo lo que me pueda acercar, teniéndolo presente,
pero no siendo el protagonista o no siendo el centro como tal. Pues nomás, bueno, un dato importante acá para comprender cómo, por qué el nombre de esta herejía. Sí. Recordemos que el gnosticismo y el pelagianismo son herejías, Herejías. concretamente, ¿no? El Antiguas. Papa Francisco en Gaudete et Exsultate nos las menciona como dos sutiles enemigos de la santidad, pero son herejías. Son herejías. Y que les dice sutiles porque de manera casi, pues... Pues escondida, arrastrándose. Es por que yo la vida creo, en la ajá, cotidiana. como que te vas cuenta, traumando las con podemos eso llegar a en el vivir. diario. Ajá, exacto. Y muchos sin darse cuenta van conformando un cristianismo, ¿verdad? Muy impregnado de esta manera de vivir o de pensar. Pelagio fue un hereje, ¿verdad? Fue un Sí. hereje que negaba la divinidad de Jesucristo. Entonces, por eso es que tiene este énfasis, esta herejía, como en la determinación humana, ¿verdad? Sí, porque él tenía muy encarnizado que, pues, al no ser Dios, lo hizo por lo que él pudo hacer Claro. y no en base a ser ya Dios. Y a lo que No, ya o incluso obtuvo. se llegaba a extremos de pensar que Jesús solamente era Dios en momentos en los que manifestaba su gloria, ¿no? Como cuando sanaba enfermos, cuando resucitó, pero que dejó de ser Dios, por ejemplo, en su oración en Getsemaní, en la cruz, o sea, esas son otras herejías en las que pues también se le quitaba como esta veracidad, ¿no? A la encarnación, Ujú. o sea, de que fue completa, fue total. 100%. Pero, y fíjate, también ahí hay un riesgo porque pues se contrapone evidentemente nuestra redención, ¿no? La salvación, y pues ya queda totalmente desajustado todo el depósito de la fe. Por eso hay que ser conscientes de cómo estas herejías sí pueden afectar nuestro camino hacia la santidad, ¿verdad? O sea, o más bien nuestra conciencia sobre lo que es la santidad en nuestra vida, ¿verdad? Sí, definitivamente. Así es. Sí, algo que, bueno, ibas a mencionar algo. Bueno, sí, pero no sé si cambia el tema de no. Dale. Pero parte de como yendo a lo contracorriente, al final termina el documento un poquito con las bienaventuranzas, que se me hace muy loco o muy revolucionario también, porque son contradictorias, ¿se han dado cuenta? Felices los que lloran, ¿cómo que va a ser feliz alguien que llora? O felices los que tienen hambre y sed de justicia, o pues si me hicieron una injusticia, yo no, es muy difícil estar conforme o quedar feliz, ¿no? Entonces, ese sentido siempre me ha llamado mucho la atención de las bienaventuranzas, cómo son contradictorias a lo que nosotros pensamos. Sí. Sí, es que al final de cuentas estos y las palabras que usas, o sea, felices o bienaventurados o alegres, Dichosos. dichosos. Y si es una contradicción que creo que es una visión muy del mundo, ¿no? O sea, tanto esta parte, lo que mencionamos del pelagianismo como las bienaventuranzas, puede ser una visión muy del mundo de pensar o atribuirle un fracaso a estas luchas por la justicia, a estas luchas por tener un corazón limpio, de que cómo se puede lograr. Y pues Jesús nos da la respuesta con las bienaventuranzas y también con esta forma de poderlo contemplar realmente, de que pues a veces nuestras fuerzas no bastan para poder alcanzar esa plenitud o esa justicia o esa libertad al final del día, porque pues al final de cuentas es lo que Él nos da ya es más que suficiente para nosotros. Lo que nosotros podemos dar no es suficiente para poder alcanzar eso. Y la felicidad de la que se habla en las bienaventuranzas, como lo menciona el Papa Francisco, pues una felicidad que brota de la firme convicción de que pues lo que sucede aquí, ¿verdad? Te prepara también para gozar de la vida eterna, ¿no? O sea, de la beatitud, de la bienaventuranza eterna. Entonces, es una por eso podemos decir felices los que lloran, porque sabemos que la felicidad que nosotros anhelamos, pues no la vamos a tener de alguna manera, de manera completa aquí, ¿no? Sino que la vamos a gozar cuando estemos ya gozando de la presencia de Dios. Entonces, podemos exclamar ese tipo de bienaventuranzas, sí, tal vez no sintiéndote conforme en medio de la injusticia, del dolor, de llorar por una situación dramática o difícil de tu vida, pero de fondo está la convicción del cristiano de que pues esta realidad espacio-temporal no le determina. Sin embargo, mientras está aquí, tiene que transformarla, ¿no? Hay que construir el reino. Esa es la felicidad. O sea, la felicidad es saber que tal vez hay muchos que no han podido, que no pueden sonreír, que no pueden esperar nada de Dios. Pero ahí es donde un cristiano tiene que hacerse presente para
que esa persona que se siente abandonada y sola recobre la esperanza y voltee nuevamente su mirada hacia Dios, ¿no? Y también con ello recuerde quién es, lo que vale y para lo Sí. que está llamado. O sea, en ese sentido es como el enfoque, ¿no? De este documento que tiene pues muchísimos puntos, Ujú. pero que pues lo más destacable es no olvidar que nuestro llamado a la santidad se va consolidando en las luchas cotidianas en las que Cristo nos anima, nos consuela, sobre todo nos fortalece, ¿no? Sí. De y- hecho, ay, vas. me recuerda, bueno, yo contexto para los que no estaban, yo hace poquito sí estuve en el hospital internado como unos 20 días, más o menos. Y pues te entran cosas ya internado bajo situaciones graves, sí te entran pensamientos aunque no quieras bueno, para mí como católico si fuera a morir mañana me haría santo. Y yo decía, no creo. O sea, es ver a mi pensamiento, ¿no? De si yo me muero mañana, yo ahorita no soy digno del cielo. Me recuerda mucho al hijo pródigo de cierta manera, ¿no? Porque cuando regresa con su papá, le dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No dijo ninguna mentira, yo no creí que yo estuviera diciendo una mentira, ¿verdad? Pero el papá, ¿qué es lo que hace? Lo abraza, pues le hace la fiesta y todo, ¿no? Mi hijo que está muerto ha vuelto a la vida, es lo que dice, ¿no? Entonces, es mucho confiar, aprender a confiar también en Dios. De si yo no estoy aquí el día de mañana, es Él me va a salvar, ¿no? Aunque yo no sea digno de, no que me pueda tirar a la concha y no hacer nada, ¿no? ¿Verdad? Extremo, Ajá, extremo opuesto, sí. sino yo trabajar para hacer lo más digno posible y si aún y quedándome corto, porque yo creo que la desdicha de ser humano es que te vas a quedar corto. Dios te salvó, ya. Y pues muchos pensamientos que tenía yo, ¿no? No, bueno, es que, pues para quienes nos escuchan y quienes nos están viendo, ¿verdad? Pues Eduardo, como bien lo menciona, estuvo varios días convaleciente por un problema ahí de salud un tanto severo. Y yo creo que tenerte aquí entre nosotros, hermano, pues es una de las pruebas pues más patentes de que Dios pues es muy misericordioso y que muy seguramente, pues más bien, podemos estar seguros Ujú. que pues tienes una misión pues grande con nosotros y que Dios quiere seguir construyendo el reino a través de todas tus capacidades, de tus dones y de tus De virtudes. hecho, bueno, esta historia no se la he contado a nadie, pero yo sí creo que es un milagro que esté vivo. Porque yo entré por una pancreatitis, ¿verdad? Pero me pusieron un catéter central. Aquí tengo las cicatrices, creo, más o menos. Sí. Sí. Entonces, pues yo estando internado y todo, falleció el papá de un amigo de mi papá. O sea, ser muy cercano y todo, y me visitó ahí en el hospital. Y dijeron, pues, ¿qué tuvo tu papá? No, pues se le formó un trombo en la sangre y se le fue al cerebro y pues ya muerte cerebral y con el tiempo ya falleció naturalmente, ¿verdad? Entonces al momento de que me quitaron el catéter, yo ya había escuchado eso. Cuando me quitaron el catéter yo empiezo de no puedo respirar. Ya era y era un viernes que me iba a la casa ya. Y yo no puedo respirar, no nada. Bueno, sí podía moverme y todo, estaba consciente, pero no podía respirar. Y y me tuvieron que volver a poner oxígeno de ya a punto de irme a mi casa. Y me quedé otros 2 días en el hospital. Pero ya después dijeron, o analizando, pues, qué pasó cuando me quitaron el catéter. Me dijeron, no, pues se te hizo un trombo en la sangre. Y yo dije, ¿cómo es que se me fue a los pulmones y no a la cabeza? O cosas así donde... Bueno, O sea, yo no me lo puedo explicar. Que era igualmente grave, pero... Ajá, se fue a otro lado del cuerpo. Sí, exacto. Mis pulmones sí, pues, dejaron de hacer su función un rato, pero se recompusieron, ¿no? Tal vez había más manera de proceder ahí, en esa zona, que si se hubiera ido a otra parte. Ajá, del y cerebro. es lo que yo digo, bueno, yo no me explico, ¿no? De, pues, cómo es que no decidió no irse arriba, no sé, ¿verdad? Pero es algo para mí, de cierta manera, es el Dios de lo imposible, como tú dijiste. Claro, ¿no? Aparte, pues yo... O sea, eres un milagro tal cual. Eres un milagro y bueno, me imagino que si le preguntamos a tu familia, pues No. tenemos otro podcast porque de verdad que lo que viviste sabemos que fue algo muy desafiante para ti. Pero mira,
ahí está, ¿no? Más que nuestras fuerzas, es Dios que con su mano providente va orientando nuestra historia para, pues, para que cumplamos lo que Él lo que nos ha pedido cumplir en este mundo, ¿no? Exactamente. Por completo. Sí. Yo creo que para ir cerrando el programa, algo, aunque no abarcamos tanto la otra herejía, algo donde en lo que pudiéramos encapsularlo es quizás el esfuerzo del hombre por querer alcanzar una plenitud a través de sus dos herramientas por excelencia, que es pensándolo y haciéndolo. Y nos damos cuenta que ninguna de las dos es suficiente para poderlo alcanzar. Es un complemento de las dos, con el agregado, con lo grande, con el envolvente que puede ser la gracia. Que es, si no es por ninguna de estas dos partes, de racionalizar a Dios de una manera tajante y limitarlo por la limitadez que puede tener nuestra mente, o por las cosas que yo puedo intentar hacer, pero que aún con tantos esfuerzos no puedo yo ser suficiente dentro de un terreno humano, pues nos quedamos cortos por los dos lados. Por un lado, una falta de fe de pensar que ese Dios no puede actuar en lo imposible, y una falta de esperanza de que Dios no va a hacer lo que yo quiero que haga, o lo que yo pienso que puede hacer, y entonces yo lo quiero hacer. Y son como dos polos que están ahí. Mira, yo pienso que, bueno, es como la manera en la que a mí me gustaría cerrar mi aporte, ¿verdad? En estos 2 episodios. Yo recuerdo el libro del cardenal Bantuan, 5 panes y 2 peces. Sí. Él define que el santo, ¿no? O la persona dichosa es aquella que aprende a hacer de su día a día una oportunidad para amar, ¿no? De hecho, él dice, o sea, aprende a vivir el momento presente colmándolo de amor. Y a mí me da mucho la atención porque él estaba en sede, ¿no? Obispo, cuando es, pues, aprendido y encarcelado de manera injusta, y aprende a hacer de su celda su catedral. O sea, desde ahí empieza a decir, bueno, si yo nada más estoy suspirando por el día en que yo tenga la libertad, pues me voy a quedar aquí deprimido, mis nervios se van a engarrotar, mi cuerpo se va a enfermar, mi mente pues va a caer en un completo desequilibrio. Necesito empezar a vivir el momento presente colmándolo de amor, aun cuando no tengo todo a mi favor, ¿no? Y digo, qué hermosa definición de santidad, porque pues saber hacer de tu prisión tu catedral y desde ahí seguir acompañando a tus fieles, a tu pueblo, orientándolo, animándolo, cuando a ti nadie te anima, ¿no? Claro, su esperanza y su fuerza la tomaba de la Eucaristía, que la celebraba en su mano era su patena, ¿no? Unas cuantas gotas de vino que podía obtener, que le llevaban de manera escondidas, algún trozo de pan, pero su sagrario, que era una lata, ¿no? O sea, en fin, el santo es aquel que aprende a vivir el momento presente colmándolo de todo el amor. Aun cuando las cosas no están a su favor, sabe incluso sonreír porque pues sabe que la santidad pues más bien es algo que recibe, ¿no? Sí. Que recibe y que lo comparte, pero que lo comparte porque lo recibe gratuitamente. Entonces, y que no se agota. Y que no se agota, exacto. Que no se agota y que no queda transgredido por mi falta de conciencia, ¿no? En ello. O sea, por eso creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero en ese apartado de santa es importante saber que es santa porque quien la impulsa, quien la anima, quien la fortalece, es Cristo, ¿no? Santo entre los santos. Entonces, pues que eso sea también hoy nuestra alegría. Aprender a vivir el momento presente colmándolo de todo el amor, ¿no? Claro, y con todas las ganas porque pues de un momento a otro no sabemos, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, no sabemos que exactamente cuándo se acabe nuestra misión que tiene Dios. Y el día que se acabe digas, ok, yo amé como pude. O sea, en el sentido de no me faltó lavar los trastes porque mi mamá me lo pidió, no porque yo quería. No sé, ¿verdad? O ir a hacer de comer sin rezongar o no sé, cosas así, ¿verdad? Me pongo mucho a pensar de cómo... Perdón, estaba moviendo el micrófono, ya me dijo Kevin. Pues cómo tratas a alguien que amas y cómo buscas tratar así a la gente en tu vida diaria. Entonces
tener mucho cuidado en ese sentido de que el amor domine tus acciones. Claro. Pues estuvo padrísimo. Chavos, yo disfruté mucho este encuentro, este retomar el podcast de la Casa del Padre. Espero ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de los distintos medios ahí digitales, lo hayan disfrutado tanto como nosotros y se hayan hecho al menos la pregunta, ¿no? ¿Quiero ser santo? ¿Verdad? ¿Quiero ser santo? Quiero ser santo. Esa pregunta yo creo que nos debe de acompañar todos los días. ¿Y qué hago cada día por fortalecer esta vocación y responder a esta invitación que Dios nos hace? Fruto de su amor, ¿verdad? Fruto de su amor. Así que, Así gracias, súper chavos. rápido. ¿Tú de qué serías santo patrono? ¿De qué sería santo patrono? Ve pensando tú también. Bueno, más bien un día me dijeron que con qué artículos me gustaría que me dibujaran o me pusieran en una imagen si llegara a ser canonizado. Dije, con un micrófono y con un peine. Hasta ahí. Patrono de qué, no sé, pero micrófono y peine lo tienen que poner en la los pintura. podcasters. ¿Tú? Patroneros pinados. Sí, el micrófono porque me gusta mucho la predicación, ¿verdad? Ajá. Y aparte, pues sí, las comunicaciones, pero bueno. No, es que me quedé pensando el peine porque patrono los Ah, no, de el los copete, peinados. el copete. Fíjate, a mí me... Bueno, yo este año también se murió mi perrito Chihuahua. Entonces, no sé, algo con los chihuahuas. Con De- los chihuahuas. Siento que dije la palabra rara. Pero no, es que me encantan. Siento que son criaturas llenas de amor. Tipo como San Martín de Porres, ¿no? Con un perrito y con algo Ajá. así rodeándote de animales. Sí. Entonces, Sí, le específicamente un chihuahua, porque sé que ellos, así como las ovejas en El Buen Pastor, son fieles a sus dueños y si lo aman a morir, ¿no? A toda costa y todo eso. Entonces yo quisiera, pues, como un chihuahua ser comparado. Muy bien. Esta pregunta nosotros la hacemos en el grupo de fe. Hacemos Ajá. que los chicos dibujen a veces su estampita, como para ir despertando este anhelo de santidad. A mí me gusta escribir, entonces creo que algo sobre la escritura. Algo que tenga ¿No? que ver Me con eso. gustaría. Pero muy, muy bonito en ¿Le cuanto al dijiste día a de alguien hoy. más que fuera pensando? Sí a ellos, pero no sé Ah. si pensaron. Pues háganse la pregunta ahí quienes nos escuchan, háganse la pregunta y comenten. Comenten también ahí en las reacciones y comentarios de qué les gustaría ser patronos o cómo les gustaría que los representaran si llegaran a ser santos reconocidos por la iglesia. Pues recuerden que todos los podemos ser Podemos ser santos santos de la puerta de al lado. ¿verdad? Órale pues. Esto fue La Casa del Padre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Recuerden seguirnos en redes.